Soy trailero desde hace más de 20 años. Y créanme, he visto de todo en la carretera. Animales cruzando de la nada, accidentes extraños, luces en el cielo. Pero lo que viví aquella noche, eso fue otra cosa. Viajaba por una ruta solitaria, de esas donde uno puede manejar por horas sin cruzarse con un alma. Todo iba normal, hasta que vi algo en medio del camino. Era un ciervo. Estaba tirado, como moribundo, y junto a él, un hombre. Frené. Me preocupó la escena, pero el tipo, sin inmutarse, se me acercó y me dijo: no se preocupe, ya mismo dejo el paso libre. Como si nada, levantó al ciervo. Sí, como si no pesara nada, y lo puso en su auto. Me pareció raro, pero seguí mi camino. Pensé que tal vez el ciervo había sido atropellado, pero unos minutos más tarde noté algo. Un auto me venía siguiendo muy de cerca. Pensé que era otro conductor nocturno, pero había algo en su forma de manejar que me inquietó. Aceleré. Él también lo hizo. Me rebasó de golpe y se puso justo delante, reduciendo la velocidad. Intenté pasarlo varias veces, pero cada vez que lo hacía, se cruzaba. Me bloqueaba el paso. Toqué la bocina fuertemente. Entonces, el auto se fue al carril contrario, hasta ponerse a mi lado. Lo miré y ahí estaba, el mismo hombre con el ciervo herido. Luego me estremecí al ver cómo aquel ciervo se levantaba y con gestos humanos se colocaba al lado del puesto del conductor. Se sentaba como una persona, con sus patas dobladas. Y de repente, al mismo tiempo, los dos giran su cabeza, los ojos muy abiertos, mirándome. Y lo más perturbador, los dos me sonrieron. Pero no era una sonrisa normal. No. Era una sonrisa antinatural, demasiado amplia, como si la cara no pudiera contenerla. Sentí un escalofrío. Perdí el control por un momento, y cuando reaccioné, ya estaba en un tramo desconocido de la carretera. Encendí la radio. Solo había estática. Estaba agotado y el sueño me venció. No sé cuánto dormí, pero de repente me despertó un sonido sordo. Algo pesado, caminando sobre el techo del camión. Mi corazón latía como un tambor. Respiré hondo. Miré de reojo hacia la ventanilla izquierda. Una figura alta, cara alargada, sonrisa conocida, aunque muy diferente. Sabía que era él. De repente, otro golpe, esta vez en el parabrisas. Y entonces lo vi. La cabeza del ciervo colgando boca abajo, con el hocico pegado al vidrio. Me miraba con esos ojos oscuros, vacíos. Y lo peor, sus manos eran humanas. Las apoyó en el cristal y exhaló. El aliento empañó el vidrio
y empezó a frotar, como si quisiera taparme la vista. Fue ahí cuando mi instinto gritó. Pisé el acelerador con todo lo que tenía. En el retrovisor, el hombre se quedó atrás. Pero el ciervo corría a una velocidad imposible. Me persiguió un buen tramo, hasta que, no sé cómo, logré llegar a una gasolinera. Desde aquella noche, no he vuelto a tomar esa ruta. No me quiero imaginar cuáles eran las intenciones retorcidas de esos dos seres.